Hola corazones, bienvenidos a una nueva enseñanza de la EBI. Les damos la bienvenida a todas sus maestras. Qué bueno que están al pendiente de sus clases y que toman este tiempo para nuestro Señor. En esa gratitud que hay en nuestro corazón, los invito a que oremos juntos para poner este tiempo en manos de nuestro Señor y para agradecerle por todas sus bondades. Por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos y oremos juntos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu fidelidad, por todas tus bondades, mi Dios. Queremos, Padre, pedirte en esta hora que toques nuestro corazón, que tomes el control de nuestra vida y nos ayudes a comprender tu palabra. Por favor, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a recibirla con amor, con sabiduría y sobre todo ayúdanos a ponerla por práctica. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, mis niños, como sabemos, estamos en esta nueva serie titulada Los Hechos de los Apóstoles. En esta serie estamos aprendiendo acerca de la iglesia primitiva, los acontecimientos más importantes que sucedieron. El libro de los Hechos es un libro histórico. Quizás hay alguien a quien no le gusta mucho la historia, pero ¿saben qué, pequeños? Como hijos de Dios debemos estar muy interesados en la historia de la iglesia, porque es muy importante para nosotros, como hijos de Dios, saber esos acontecimientos que sucedieron, pues para estar apercibidos también nosotros ahora en nuestros tiempos. El texto base de nuestro tema de hoy lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 12, que dice: Bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Nosotros amamos a Dios, ¿verdad que sí? Claro que sí, por eso estamos aquí aprendiendo de su palabra y llenándonos de su sabiduría para poder vivir nuestra vida como cristianos, ¿verdad que sí? Dice este versículo dos palabras que probablemente ustedes digan, bueno, ¿qué es tentación o qué es prueba? Nosotros como hijos de Dios y como personitas que amamos a Dios, se nos pueden presentar situaciones muy difíciles. Y aunque hay personas en la actualidad y también en las épocas anteriores que enseñan que los hijos de Dios no debemos de sufrir, no debemos de padecer, ni de enfermarnos, la Escritura nos enseña que no es así, que es a veces necesario que pasemos por esas tentaciones o esas pruebas, porque nuestro Dios quiere afirmarnos en nuestra fe, porque Él quiere que crezcamos y vayamos madurando cada vez más en lo que creemos que es en su palabra. Y ser tentados o tener pruebas se puede dar de diversas formas. Por ejemplo, podemos ver que acaba de pasar una tradición que la sociedad celebra como el Halloween y se nos presenta la situación difícil de que nos exigen o hasta nos obligan de cierta forma a participar. Y la Escritura nos enseña que no debemos hacerlo porque es algo que no honra a nuestro Dios, que a Él no le agrada. Y podemos caer en la tentación de querer participar porque pues todos lo hacen, todos se ven muy contentos, pero en el fondo sabemos que no debemos de hacerlo y eso nos puede llevar a causar preocupaciones. Entonces eso se convierte como en una prueba. Y es ahí donde demostramos lo que realmente creemos y en lo que estamos cimentados, que es en la palabra de Dios. Entonces nos lleva a obedecer. Y ese es el propósito de esa enseñanza, que aprendamos que a pesar de lo que sea alguna tentación, alguna prueba, nosotros permanezcamos firmes en lo que nosotros creemos, que es en lo que Dios nos dice en su palabra. Hoy les voy a platicar sobre un ejemplo que viene en las Escrituras de un varón llamado Esteban.
Como dijimos al comienzo, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y la historia de Esteban viene en los capítulos del 6, el 7 y el 8. Y este varón era un hombre lleno de la sabiduría de Dios, era lleno de la gracia de Dios y de su poder. Él servía en la iglesia, en los inicios de la iglesia, él servía, él predicaba la palabra, hacía milagros, hacía grandes cosas, pero siempre había alguien que estaba en contra de los negocios de Dios y trataban de perjudicarlos a los cristianos de antes en la iglesia primitiva. Entonces hubo quienes levantaron falsas acusaciones en contra de Esteban para que él fuera encarcelado. Pero ¿saben qué, corazones? Cuando Esteban estaba frente al concilio, que son los sumos sacerdotes, que eran la autoridad en aquel tiempo en la iglesia primitiva, él, lleno de la sabiduría de Dios, de su poder y de su gracia, empezó a hablarles la palabra. Él comenzó a hablarles de los comienzos de nuestro padre Abraham, de la fe, de Jacob, de Isaac. Comenzó a hablarles esos acontecimientos que le sucedieron a José cuando sus hermanos tuvieron envidia y hicieron cosas en contra de él y cómo Dios los bendició por medio de él más para adelante. También les habló del rey David, les habló de Moisés, de su nacimiento, cómo Dios lo usó todo ese tiempo para bendecir a su iglesia por medio de él. Les habló también del tabernáculo. ¿Recuerdan el tabernáculo? Ahora ya sabemos qué es, ¿verdad? Y lo que significa. Les habló del rey Salomón, de los planes que hubo para hacer el templo y todas esas cosas que acontecieron. Entonces, no cualquiera sabía la historia de la iglesia, no cualquiera sabía las cosas de Dios y él se las compartía con mucha sabiduría, dice la Escritura, que con mucha gracia, con poder. Entonces todos ellos que lo escuchaban no podían resistir la sabiduría con las que Esteban les compartía la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Lo llevaron fuera y mientras él seguía hablándoles todos los acontecimientos que habían sucedido en el Antiguo Testamento, ellos, dice la Escritura, que crujían sus dientes con coraje, que su corazón ardía. Y empezaron a tirarle piedras, porque en la antigüedad era la forma en la que mataban a las personas cuando cometían algún pecado. Era la forma de ellos para juzgarlos. Y comenzaron a apedrearlo y pues a lastimar su cuerpo. Y hubo un momento en el que Esteban volteó su mirada hacia el cielo y miró a Dios y miró a nuestro Señor Jesús a la diestra de Dios, y él con una voz muy fuerte clamó al Señor que recibiera su espíritu en su presencia, porque esa era la convicción que había en su corazón. Él estaba pasando por algo muy difícil, podemos verlo. Imagínense que muchas personas estén lanzándole piedras a su cuerpo, lo estaban lastimando demasiado. Y él pudo haber caído en la tentación de negar su fe y hacerse a los pensamientos de esa gente. Sin embargo, él amaba a Dios. Él creía en la palabra de Dios, en sus promesas, y él se mantuvo firme, aun a pesar de que estaba sufriendo, aun a pesar que lo estaban lastimando su cuerpo físico. Él siguió firme en su convicción de fe. Y esta escritura en este libro de los apóstoles nos enseña que nosotros también en nuestros tiempos debemos de permanecer firmes en nuestra convicción de fe. Nosotros amamos a Dios, nosotros creemos en Él. Cualquier cosa que pueda acontecer a nuestro alrededor o personas que intenten lastimarnos o desviarnos de lo que nosotros creemos, debemos de buscar siempre estar llenos de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se encuentra aquí en su palabra. Vayamos siempre a buscar el consejo en ella.
Esta historia de Esteban es hermosa, es maravillosa, es un ejemplo para nosotros. Probablemente hoy no nos van a apedrear como en el Antiguo Testamento, pero como les comenté al inicio, hay situaciones en las que nuestro corazón puede caer en tentación, pero el deber de nosotros como hijos de Dios y como hijos que amamos a Dios es permanecer firmes, así como Esteban lo hizo. Es un hermoso ejemplo para nosotros que deberíamos de imitar todo el tiempo. Así que si en alguna ocasión ustedes se sienten preocupados, angustiados por alguna situación muy difícil que estén pasando, ya sea en su escuela o ya sea en su colonia, en algún lugar, ustedes volteen la mirada hacia el cielo y díganle a Dios que los fortalezca, que los llene de su Espíritu Santo, de su gracia, para que puedan permanecer firmes en esa tentación o en esa prueba. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón. Aquí no se refiere nada más a los hombres adultos, se refiere a todos, a toda la gente, a ti, a mí, a pequeños, a grandes, a todo. Bienaventurado el que resiste la tentación, porque cuando haya venido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros amamos a Dios y Él es el que nos va a fortalecer y nos va a llenar de su presencia para poder soportar lo que venga. ¿Sí, corazones? Los invito a que abran su Biblia, que tomen un tiempo y estudien más la historia de Esteban, porque es hermosa, porque aprendemos de su amor hacia Dios, de cómo él era lleno de la sabiduría de Dios, de su gracia, de su poder, de su Espíritu Santo, para hablar la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos eso para poder hablar la palabra de Dios cuando nos venga la tentación, estar bien firmes en nuestra convicción y decir, no, la palabra de Dios dice que no debemos hacer esto. La palabra de Dios dice que no debemos participar en aquello. Sí, corazones, los invitamos todas sus maestras de la EBI a que permanezcan firmes y que permanezcan también muy pendientes de cada una de las clases que vienen, porque vamos a seguir aprendiendo más de los acontecimientos más importantes de la iglesia en este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro histórico en el que vamos a aprender demasiadas cosas y vamos a crecer y vamos a madurar en nuestra fe, porque ese es nuestro trabajo como hijos que amamos a nuestro Dios. Los invito a que oremos para despedir este tiempo y acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias. Muchas gracias porque tú tienes cuidado siempre de nosotros. Te agradecemos por esta palabra, porque tú, Señor, tienes cuidado de nuestra vida y nos das las herramientas para que podamos permanecer firmes. Por favor, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón y saber que somos bienaventurados cuando resistimos la tentación, cuando nos viene la prueba. Bendito Dios, entonces tú nos darás la recompensa. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por todo tu amor y por todos tus cuidados. Amén. Hasta pronto, corazones. Dios les bendiga.